Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a platicar sobre los aforismos. Los aforismos que son una expresión breve, una sentencia breve, que intenta o pretende propiciar una reflexión en el lector o en la escucha. Hoy en día prácticamente no se escriben aforismos. Es un género también ya relativamente descuidado, olvidado. Todavía hasta mediados del siglo pasado había muchos autores que se dedicaron a escribir aforismos, como vamos a ver el día de hoy. Y a mí me parece que tiene que ver con una decadencia de la razón, porque los aforismos apelan a la razón. Eh, y quizás se diferencian, a partir de ellos se diferencian de los refranes y los dichos, porque los refranes y los dichos tienen que ver más con la intuición, con las sensaciones del corazón, con las emociones. Pero quien escribe aforismos, quien lee aforismos, está apelando a la reflexión racional, a esa parte de la mente que analiza, que cuestiona, que se pregunta cosas. El siglo XVIII fue un siglo predominantemente racional, después del racionalismo del XVII, fue en la Ilustración cuando la razón adquiere un peso sorprendente en términos de las decisiones humanas. ¿A partir de qué? La política, la economía, las ciencias, etcétera, a partir de la razón, de los argumentos de la razón. Entonces, el siglo XVIII también conoció a muchos escritores, filósofos que escribían aforismos. Ha habido aforismos a lo largo de la historia. Y me parece que hay como esos periodos cíclicos en los que por determinadas circunstancias, en ciertas épocas se escriben más aforismos. Desde el siglo XX, todavía hasta mediados del siglo XX, pero hoy en el fines del siglo XX, principios del XXI, es rarísimo encontrar, yo no conozco a ningún autor, filósofo, escritor que escriba hoy en día aforismos. Los aforismos, sin embargo, tienen una gran ventaja, aunque hayan sido escritos hace siglos, tienen la ventaja de ser universales y permanentes, porque el apelar al argumento, a la razón, a la reflexión, es algo esencialmente humano, algo que nos toca como seres humanos a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de todas las épocas históricas. Entonces los aforismos por eso se preservan a lo largo de la historia. Hoy traigo varios aforismos, varios libros sobre aforismos que iré mostrando, iré comentando, porque me parecen muy relevantes en términos de la formación. Y hemos hablado de la formación como ese proceso en el cual uno se da forma. Para darse forma uno selecciona experiencias, experiencias de vida, experiencias de comida, experiencias de viaje, experiencias de lectura. Hemos hablado de la poesía, de la literatura en general. Los aforismos son también una experiencia lectora que nos puede ayudar precisamente a darnos forma, a transformarnos, a repensar nuestra propia vida y dar pasos por caminos nuevos que abramos a partir de la reflexión provocada por los aforismos, ¿no? En un programa anterior había hablado de Baltasar Gracián como uno de los autores del siglo XVII, un siglo barroco. Baltasar Gracián es prácticamente un escritor barroco que escribió El arte de la prudencia. Y hoy quisiera retomarlo porque aquella ocasión ya no tuve oportunidad de profundizar en algunos aforismos. Voy a iniciar con este porque me gusta en términos de lo que significa para la vida de las personas en su cotidianidad, pero también por lo que al programa concierne. Ahorita comentaré por qué. Tratar con quien se pueda aprender. El trato amigable debe ser una escuela de erudición y la conversación una enseñanza culta. Hay que hacer de los amigos maestros y compenetrar lo útil del aprendizaje con lo gustoso de la conversación. Debe alternarse el placer con los entendidos, pues así se disfruta lo que se dice con el aplauso con que se recibe, y se disfruta lo que se oye con la enseñanza. Habitualmente la convivencia propia nos lleva a otra persona y así se ennoblece. Fíjense qué interesante. Baltasar Gracián comentaba ya desde el siglo XVII
la importancia y la riqueza de la conversación. Buscar con quien se pueda conversar. Y en esa conversación uno se forma, uno aprende. Porque toda conversación es como escuchar un eco que nos responde a lo que nosotros exponemos, a lo que nosotros decimos. Pero no con cualquier persona, sino buscar aquellas personas que en un momento dado nos enriquezan, nos alimenten. Hoy decimos hay que alejarse de las personas tóxicas. Bueno, yo diría, hay que acercarnos a las personas que de una o de otra manera pueden enriquecer nuestra vida. Y la pueden enriquecer por lo que nos muestran de la vida, por sus experiencias, como por esa gustosa conversación. Y Baltasar Gracián entonces nos habla de ello y plantea precisamente a lo largo de sus aforismos toda una serie de ideas en relación a la conversación y a la plática. Este aforismo me gusta porque va ligado al anterior, ¿no? Bueno, estos dos que voy a leer. Nunca perderse el respeto a sí mismo. Es mejor que ni siquiera se familiarice consigo mismo a solas. Su misma entereza debe ser la norma propia de su rectitud. Es mejor que deba más a la severidad de su opinión que a todas las normas externas. Nunca perderse el respeto a sí mismo. Parte fundamental, porque el respeto a sí mismo va ligado a la autoestima, va ligado a la posibilidad de reconocer nuestra voluntad, y esa voluntad de poder en el sentido de reconocernos capaces de algo. Y por eso nos respetamos, porque somos capaces de. Y podemos en ese sentido defender nuestras ideas, argumentar a favor de ellas o reconocer cuando nos hemos equivocado. Saber elegir. Vivir es saber elegir. Se necesita un buen gusto y un juicio rectísimo, pues no son suficientes el estudio y la inteligencia. No hay perfección donde no hay elección. Saber elegir. Nos dice Baltasar Gracián, hay que saber elegir en la vida, elegir el camino por el que deseamos caminar, elegir la comida que vamos a preferir en un momento determinado, degustar, elegir la canción que queremos escuchar, elegir las amistades. Y en ese sentido la elección, dice, también significa un arte. Y elegir adecuadamente es respetarse a sí mismo. Elegir con quién conversar. Otro autor, La Rochefoucauld, Reflexiones y máximas morales. Voy a ver uno breve aquí. Esto se liga precisamente a la idea de la argumentación y la razón y el respeto a sí mismo. Fíjense, decía La Rochefoucauld, los pleitos no durarían mucho si la razón solo estuviera en una parte. Si la razón solo está en una parte, no habría pleitos, incluso, ¿no? No, la razón está en todas partes, en ambas partes. Entonces, por eso cuando dialogamos, discutimos, porque cada uno cree tener la razón. Una buena sabiduría nos diría, no, a veces te equivocas. También tú te equivocas, diríamos, ¿no? Cuando no se encuentra la paz en uno mismo, es inútil buscarla afuera. Ya hemos comentado sobre esto y va muy ligado precisamente al caminar en el proceso de formación para atrevernos a ser lo que somos. La paz está en uno. Lo que buscamos casi siempre fuera está en uno. Ya habíamos comentado también en alguna ocasión a Ernesto Sábato que nos dice, buscamos en Dios, buscamos en las religiones, buscamos en la filosofía, en la ciencia, y al final de cuentas nos damos cuenta que está en nosotros. La paz interior entonces significa precisamente encontrarnos a nosotros mismos. Y a partir de eso es más factible dialogar, es más factible reconocer que nos equivocamos, es más factible reconocer que otros pueden tener razón. Y en ese sentido de la razón,
un filósofo muy crítico, contemporáneo de Kant, Christopher Lichtenberg, escribió este libro que se llama Aforismos, que publicó el Fondo de Cultura Económica en sus breviarios. Lichtenberg decía que no hay que ser presuntuoso con la razón, porque también, y esto es importante, si bien la razón nos permite o nos posibilita encontrar caminos, encontrar argumentos, reflexiones, también la razón a veces tiende a ser la base de la necedad, la base de la estupidez incluso, del tomar decisiones equivocadas, porque la razón es ciega, la razón se enceguece a veces ante sus propios argumentos. Decía Lichtenberg, por ejemplo, he notado claramente que tengo una opinión acostado y otra parado. En efecto, nuestro estado de ánimo, nuestra posición nos permite tener una perspectiva, y por eso la razón a veces se equivoca, porque a lo mejor la opinión que debí de haber tomado estando parado, la tomé estando acostado. O como decían o decimos coloquialmente, hoy me levanté con el pie izquierdo, mejor no tomo decisiones, ¿no? Cuando un libro choca con una cabeza y suena a hueco, ¿se debe solo al libro? Evidentemente, no porque leamos nos hacemos más sabios. Podemos ser tan necios que lo que leamos lo transformamos en tontería, ¿no? En algo bárbaro. Y en ese sentido también Lichtenberg decía, la mucha lectura nos ha brindado una barbarie ilustrada. A veces nos topamos con personas que creen saber mucho, que hablan mucho, que le han leído mucho quizás, y que entonces se vuelven unos bárbaros ilustrados. Porque la vida no solo está en los libros, la vida es la vida misma. El pasear, el comer, el disfrutar, el darnos cuenta que hay emociones, placeres, sensaciones que en la cotidianidad nos alimentan el espíritu, que nos hacen darnos cuenta de cuán equivocados podemos llegar a estar, ¿no? Otros autores contemporáneos, por ejemplo, Kafka, también en los breviarios del Fondo de Cultura, Kafka no escribió muchos aforismos, escribió pocos, pero algunos me parecen muy interesantes, ¿no? Dice que cuando uno avanza en la vida, dice, a partir de determinado punto ya no hay regreso. Es preciso alcanzar este punto. Uno de los medios de seducción más efectivos que tiene el mal es invitar a la lucha. Fíjense, el mal nos seduce porque nos invita a luchar. Y en ese luchar y ganar, creemos que hemos ganado algo bueno, cuando en realidad lo que ha ganado es el mal. Y el mal que finalmente está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una parte buena y una parte mala, y que en la reflexión, en la búsqueda de los deseos, en el trato con los demás, aflora, ¿no? En ese sentido, decía también Kafka, una vez que has dejado entrar lo malo en ti, ya no requiere que creas en ello. Ya forma parte de nosotros. Y es precisamente el problema de la violencia en el mundo actual. Creemos que la vía de solución de los problemas es la violencia y ya entró en nosotros, ya no podemos sacarla, ¿sí? Es algo parecido a lo que Michel de Certeau escribió en alguna ocasión, hacer creer es hacer hacer, porque quien cree hace a partir de lo que cree. Y sus creencias pueden estar equivocadas, sus creencias pueden ser atentatorias contra lo más bueno que tiene la humanidad, pero cuando alguien se lo cree, lo hace. Lo podemos ver ahorita en las guerras, ¿no? Cuando sale el primer ministro israelí a justificar los bombardeos, argumenta el por qué ha matado a tanta gente. Él cree que realmente matando a palestinos va a encontrar la paz. Y luego se junta con Trump
también medio desquiciado de repente, ¿no? O no de repente. Y los dos buscan argumentos para justificar por qué matar a la gente está bien. Fíjense cómo el mal ha entrado y lo creen. Y se lo creen de tal manera que lo siguen haciendo. Y además lo difunden por los medios de televisión para que todos los demás creamos que sí, que así es la manera de solucionar el problema, ¿no? Pocas voces en sentido contrario diciendo, a ver, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no nos sentamos a través de la ONU o cualquier organismo a ver qué otra solución encontramos a este problema? Ellos ya encontraron su solución y a partir de ello actúan. Tú mismo eres la tarea. No hay ningún discípulo ni a lo largo ni a lo ancho. Tú mismo eres la tarea, eres tu propia tarea. Por eso formarse es una decisión personal, es una cuestión de voluntad. Y en ese sentido decía también Jung, por ejemplo, que donde están tus miedos más profundos, ahí está tu tarea. Tienes que trabajar sobre tus miedos, sobre ti mismo. Tú mismo eres tu tarea. No tienes que querer cambiar a los demás ni cambiar al mundo. Cambia tú. Asume lo que eres en la vida y a partir de eso da los pasos necesarios para hacer aquello que en un momento dado quieres llegar a ser. Fernando Pessoa también escribió aforismos. Fernando Pessoa es un escritor que a mí me encanta mucho. En algún otro programa hablaremos de él y su obra, ¿sí? Un escritor portugués con una mentalidad muy lúcida, que creó a lo largo de su obra distintos, ¿cómo se dice? Personajes, pero alter egos, que escribían, era la voz de Pessoa a partir de cada uno de sus alter egos. Ya comentaremos sobre eso en otra ocasión. Decía Pessoa, la única actitud intelectual digna de una criatura superior es la de una calmada y fría compasión por todo cuanto no le es propio. No que esa actitud tenga el mínimo sello de justa y verdadera, sino que es tan envidiable que es preciso tenerla. Tener la calma, no perder la calma. Asumir precisamente que en esa calma la vida va a fluir de mejor manera. Y este otro muy breve, decía Pessoa, dar a cada emoción una personalidad, a cada estado del alma un alma. ¿Sí? Dar a cada emoción una personalidad, a cada estado del alma un alma. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace ser lo que somos. A cada emoción darle su propia personalidad. Es decir, no caer en la vulgaridad del enojo de la masa, de la ira de la masa, de la alegría de la masa. Es cada persona, al alegrarse, al ser feliz, al emocionarse con cualquier cosa, tiene que ser esa parte profunda, interior, personal. Y por eso se forma, porque es trabajar sobre sí. Es, siguiendo a Kafka, hacer tu tarea, ¿no? Seguir trabajando por ti, para ti. Y esto es importante porque amar a los demás siempre se logra a partir del amor a uno mismo. Aprendemos a amarnos y a amar, pero si no sabemos amarnos, difícilmente aprenderemos a amar a los otros. Y miren aquí, casualmente empezó a ver, vivir es ser otro y sentir no es posible si se siente hoy como se sintió ayer. Vivir es ser otro y sentir no es posible si se siente hoy como se siente ayer. Es decir, esto que comentábamos precisamente de hacer la emoción propia es emocionarse cada día también de manera diferente, dándole el sesgo, el matiz que cada experiencia merece a partir de lo que estamos viviendo. La conciencia de la inconsciencia de la vida es el más antiguo impuesto que paga la inteligencia.
La conciencia de la inconsciencia de la vida es el más antiguo impuesto que paga la inteligencia. Porque finalmente la inteligencia nos hace ver, nos hace tomar conciencia de nuestra vida, de lo bueno, de lo malo, de lo placentero, de lo doloroso. Y a partir de ello tomamos decisiones. La inteligencia tiene como finalidad en el ser humano ayudarle a tomar las mejores decisiones. La inteligencia analiza, reflexiona, trabaja. Y en ese sentido es una de las características más humanas. A veces pienso que se abusa cuando se habla de inteligencia artificial, porque no es propiamente una inteligencia. Es un algoritmo que da respuestas en función de lo programado. La inteligencia humana no. La inteligencia humana crea, innova, produce cosas diferentes, cosas nuevas, conforme la vida va avanzando y conforme vamos teniendo experiencias, ¿no? Elías Canetti, también otro autor del siglo XX, escribió también muchos aforismos. Tiene unos libros muy bonitos, Canetti, yo les recomendaría leer a Elías Canetti. Tiene libros autobiográficos. Uno se llama La lengua absuelta, es donde él habla de su vida. Otro se llama La antorcha al oído, que es donde él escucha para aprender de la vida, ¿no? Pero también tiene otro que se llama, si mal no recuerdo, Cuentos de Marrakech. Son una serie de cuentos sobre Marruecos y la vida del mundo árabe en Marruecos, ¿no? El agradable momento en que un odio deja de existir. El agradable momento en que un odio deja de existir. Si cargamos tanto los odios, cargamos tanto los corajes, los enojos, los resentimientos, que necesitamos descargarlo. Soltar la bolsa, soltar el costal lleno de enojos, de odios que llevamos en la vida. Y a partir de eso, dice Canetti, es el momento agradable en que podemos hacerlo. Porque además, al descargarlos, lo que hacemos también es descargar nuestro espíritu. No es nuestro cuerpo el que carga los odios, es nuestro espíritu, ¿no? Una ofensa tiene valor exactamente en la medida en que te obliga a reflexionar. Una ofensa nos pone a reflexionar y entonces vale la pena haberla oído. Y terminaré con uno que a mí me gusta también porque soy maestro, soy profesor. El maestro que solo desea volver a ser aprendiz, nada más que eso, nada más. Ser siempre un aprendiz, estar siempre dispuesto a aprender cosas nuevas, a escuchar. Les recomendaría también Oscar Wilde, que tiene una serie de aforismos. Oscar Wilde escribió un aforismo que a mí me gusta mucho, sobre todo en la época actual. No hay peor injusticia que una injusticia sin su espada. Muchas gracias.